Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, donde hablamos de todo lo relacionado con películas, datos curiosos, reseñas, reacciones y por supuesto, mi opinión personal de cada historia que me deja con la boca abierta. O con ganas de romper algo, dependiendo de la película, claro. Hoy vamos a hablar de una película que honestamente me voló la cabeza, La momia, de Lee Cronin, 2026. Sí, sí, sé que muchos ya la han visto o han leído algo sobre ella, pero créanme, hay cosas que no se ven hasta que te sumerges en los detalles. Así que pónganse cómodos porque esto va a ser un viaje bastante intenso. Primero, vamos a poner un poquito de contexto, porque entender el mundo de esta película es clave para no perdernos. La historia comienza en un mundo completamente desolado. No es solo un apocalipsis cualquiera, no señor. Aquí, la Tierra se ha convertido en un verdadero cementerio de civilización. Ríos secos, ciudades en ruinas y un aire tan venenoso que hasta respirar se siente como un riesgo mortal. Es de esas ambientaciones que te ponen los pelos de punta desde el minuto uno. Y miren, lo que me encanta del enfoque de Cronin es cómo mezcla lo postapocalíptico con un horror casi visceral. Nada de fantasmas flotando por ahí o sustos fáciles. Aquí, el peligro viene de personas que se han vuelto caníbales. Y eso, amigos, es mucho más perturbador porque refleja lo que podría pasar si la civilización realmente colapsara. Y hablando de los personajes, entramos en el protagonista, que para mantenerlo sencillo vamos a llamarlo el viajero. Este tipo es literalmente un sobreviviente nato. Se nos presenta primero en una escena que todavía tengo grabada en mi cabeza. Está en medio de un bosque lleno de cadáveres, y justo ahí vemos una de las primeras pistas de lo brutal que es este mundo. Aparece una gata convertida en un ser hostil por el efecto del ambiente contaminado, sin pelo, con mirada que parece decir, hoy tú eres la cena. Y nuestro protagonista, con un arco y una puntería impecable, la derriba de un solo disparo. Yo no sé ustedes, pero cuando vi esa escena me quedé como, ok, este tipo no está jugando. Lo interesante es que Cronin no solo nos muestra violencia por mostrarla, hay un mensaje de supervivencia y soledad que es palpable. Mientras avanzamos, vemos al protagonista explorando lo que queda de un mundo destruido. Encuentra un coche abandonado y, claro, como todos, espera encontrar provisiones. Pero no, lo único que encuentra es un conductor reducido a un simple esqueleto. Este tipo de detalles, amigos, me fascinan porque no son solo efectos visuales, son storytelling puro. Cada cadáver, cada objeto abandonado, nos habla de la historia de ese lugar sin que nadie diga una palabra. Algo que me llamó mucho la atención y quiero destacar aquí es cómo la película combina la acción con momentos de reflexión silenciosa. Por ejemplo, después de ese encuentro con el coche, nuestro protagonista llega a una casa aparentemente abandonada. Y aquí viene lo curioso. La casa tiene rastros de vida pasada, pero también muerte, y él comienza a explorar con cuidado, revisando cada esquina, hasta que encuentra una bota que decide quedarse. Puede parecer un detalle menor, pero para mí dice mucho del personaje. Incluso en un mundo donde todo es peligro, busca algo de normalidad, algo que lo conecte con la vida que existía antes. Y eso, amigos, es lo que hace que el personaje sea tan humano y fácil de seguir. Ahora, déjenme decirles algo que me hizo sonreír mientras veía esto. Nuestro protagonista tiene un gato compañero, que aunque salvaje, desarrolla un vínculo con él. Me recuerda a esas películas donde el animal no solo es mascota, sino un símbolo de humanidad en medio del caos. Hay una escena donde le da un ratón para comer, y en ese momento, uno siente que el tipo todavía mantiene algo de moralidad y cuidado en un mundo que ha perdido todas las reglas. Es un pequeño acto de bondad, pero que dice muchísimo del tono que Cronin quiso darle a la historia. Y no podemos dejar de hablar del ritmo visual. La película alterna momentos de tensión intensa con otros más pausados, casi meditativos. Yo sentí como si cada escena estuviera calculada para que respiraras, pero al mismo tiempo no pudieras bajar la guardia. Por ejemplo, mientras camina por los restos de la ciudad, hay un silencio que corta, y de repente algo tan simple como un sonido metálico te hace saltar en tu asiento.
Es ese tipo de dirección que mezcla horror físico con psicológico. Y eso a mí me encanta porque no es predecible. Hablemos también de algo que creo que muchos pasarían por alto, los detalles del mundo apocalíptico. La película no se limita a mostrar ruinas. Vemos cómo la contaminación y la falta de recursos han transformado a los animales y la flora, haciendo que cada encuentro sea impredecible. Esa gata que mencioné antes, o incluso los insectos que aparecen de manera estratégica, no están ahí solo por estética. Aportan a la tensión y a la sensación de que cada paso que das puede ser mortal. Y eso, amigos, es un mérito enorme de Cronin. Hace que sintamos el mundo como algo vivo y peligroso, no como un escenario vacío. Antes de cerrar esta primera parte, quiero compartirles una opinión muy personal. Me fascinó cómo La momia combina elementos de survival horror con un thriller casi filosófico. Sí, es brutal. Sí, hay escenas que te dejan sin aliento, pero también hay momentos que te hacen pensar en cómo sería realmente vivir en un mundo donde la ley del más fuerte es la única regla. A mí, eso me dejó reflexionando incluso después de apagar la pantalla. Y créanme, no muchas películas de terror me hacen eso hoy en día. En resumen, si tuviera que resumir esta primera parte para ustedes, diría que Cronin nos mete de lleno en un mundo apocalíptico, nos presenta un protagonista humano y complejo, y nos enseña desde el primer minuto que cada decisión, por mínima que parezca, tiene consecuencias de vida o muerte. La combinación de horror, acción y pequeños momentos de humanidad es lo que hace que esta película sea tan especial, y por qué, aunque sea solo el principio, ya me tiene completamente enganchado. Bueno, amigos, hasta aquí la primera parte de nuestro viaje por La momia de Lee Cronin. En la siguiente parte, vamos a entrar en cómo el protagonista se enfrenta a otros sobrevivientes, los peligros más brutales, y esas decisiones que realmente definen quién merece vivir y quién no tanto. Créeme, no querrán perderse la próxima sección, porque las cosas se ponen mucho más intensas y sí, con más de esas escenas que te dejan con el corazón en la garganta. ¡Hey amigos! Bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con nuestra inmersión total en La momia de Lee Cronin, 2026. Si en la primera parte nos quedamos con nuestro protagonista descubriendo un mundo devastado, con gatos agresivos y cadáveres por todos lados, ahora es cuando las cosas se ponen realmente intensas y caóticas. Prepárense, porque aquí el ritmo de la película empieza a ser completamente errático. Momentos de calma que de repente se rompen con violencia brutal. Así que, nuestro protagonista sigue avanzando por ese terreno desolado, con su arco, sus armas y bueno, con esa especie de ética personal que lo hace tan humano. En esta parte de la historia se encuentra con los primeros grupos de sobrevivientes, y déjenme decirles que no son lo que uno esperaría. No estamos hablando de pequeños refugios de gente amable. Estos tipos son duros, desconfiados y extremadamente peligrosos. De hecho, me recordó a esos juegos de supervivencia donde nunca sabes si un NP se va a ayudarte o a dispararte sin pensarlo. Cronin hace un trabajo increíble creando esa tensión. Cada interacción con humanos es un potencial riesgo de muerte. Uno de los momentos que más me impactó personalmente fue cuando nuestro protagonista entra a un pequeño pueblo en ruinas. Al principio parece tranquilo, pero pronto se da cuenta de que todos los habitantes lo miraban con desconfianza y suspicacia. La manera en que Cronin filma esta escena, con planos cerrados de ojos observando desde ventanas rotas y sombras moviéndose por callejones, te hace sentir que el pueblo entero está esperando un error de su parte para atacarlo. Yo, sinceramente, me agarré de la silla en esa escena, porque puedes sentir literalmente la tensión en el aire. Y aquí viene algo que me encantó. Nuestro protagonista no busca pelea, pero tampoco se deja intimidar. Hay un momento donde un tipo del pueblo intenta robarle sus suministros, y la película nos muestra la crudeza de la supervivencia. Un enfrentamiento rápido, sin dramatismos innecesarios, solo acción pura y calculada. Es un tipo de violencia que Cronin maneja magistralmente. No es por gore gratuito, sino porque realmente cada movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Yo mientras veía eso pensaba, wow,
Este tipo es como un lobo solitario en un mundo donde todos los lobos están hambrientos. Algo que me llamó mucho la atención y que quiero destacar es cómo se manejan los recursos en este mundo. Nuestro protagonista es muy estratégico. No solo lucha, también busca agua, comida y hasta objetos que podrían parecer insignificantes, pero que pueden salvarle la vida. Hay una escena donde encuentra un pequeño almacén abandonado, y mientras revisa todo con cuidado, nos damos cuenta de que cada decisión de qué tomar o dejar tiene peso dramático. Y aquí es donde Cronin mezcla horror con un poco de filosofía de supervivencia. ¿Hasta dónde llegarías tú para sobrevivir? Yo honestamente me puse a pensar en eso mientras veía al tipo decidiendo si dejar una botella de agua para alguien más o quedársela toda a él. Otra cosa que me fascinó en esta parte es la introducción de personajes secundarios con moral ambigua. Hay mujeres y hombres que parecen débiles, indefensos incluso, pero cuando las cosas se ponen feas, muestran una violencia y astucia que nadie espera. Es un contraste brutal que Cronin usa para mantenernos en tensión constante. En una de esas escenas, una mujer que pide ayuda parece indefensa, pero luego demuestra ser sorprendentemente capaz de defenderse y hasta de manipular la situación a su favor. Esto, amigos, me encantó, porque rompe los clichés típicos de sobreviviente bueno versus malo, y nos muestra que en este mundo todos están moldeados por la supervivencia. Y no puedo dejar de hablar de cómo Cronin mezcla momentos de calma con terror extremo. En un momento, nuestro protagonista encuentra un pequeño refugio donde puede descansar. El silencio, la música tenue y la luz apenas iluminando el lugar te dan un respiro, pero sabes que algo va a pasar. Y claro, pasó. Justo cuando empiezas a relajarte, escuchas un ruido afuera y de repente los caníbales atacan. Esa combinación de tensión y alivio momentáneo es lo que me hizo saltar en el asiento varias veces. Honestamente, Cronin sabe cómo jugar con nuestra adrenalina. Ahora, hablemos de algo que personalmente me hizo sonreír un poco entre tanto horror: los pequeños gestos de humanidad del protagonista. En medio de toda la locura, hay momentos donde él ayuda a otros sobrevivientes, aunque sabe que eso puede ponerlo en riesgo. Por ejemplo, da agua a alguien que lo pide, o protege a quienes no pueden defenderse solos. Es un detalle menor, pero que dice mucho del tipo de personaje que Cronin quiso construir. Un héroe imperfecto, alguien que no es invencible, pero cuya ética lo distingue en un mundo donde la moral prácticamente ha desaparecido. Y algo que no puedo omitir: el uso del entorno como personaje en sí. Desde pueblos desolados hasta bosques contaminados, cada lugar tiene su propia amenaza. No solo es la presencia de caníbales o sobrevivientes hostiles, sino la sensación de que la tierra misma se ha vuelto enemiga. Cronin filma esto de manera que sientes cada paso como un riesgo. Ramas que crujen, techos que podrían colapsar, ríos secos que esconden trampas mortales. Para mí, esto le da a la película un realismo casi asfixiante y te hace apreciar más la estrategia y cuidado del protagonista. Antes de cerrar esta parte, quiero hablar un poquito de los detalles visuales y de diseño. Las ruinas, los objetos antiguos, incluso la ropa desgastada de los personajes, todo tiene un nivel de detalle que hace que la película se sienta viva y auténtica, no como un set falso. Yo, personalmente, me quedé un buen rato observando cada escena, porque siempre había algo que no había visto en la primera pasada. Un cartel medio quemado, un vehículo oxidado, marcas de sangre que contaban historias por sí solas. Esto demuestra que Cronin realmente piensa cada cuadro como un mundo en sí mismo. En resumen, en esta segunda parte vemos cómo nuestro protagonista empieza a interactuar con otros humanos, enfrentando dilemas de confianza, sobrevivencia y moralidad. Es un mundo brutal, sí, pero también fascinante, porque cada encuentro, cada decisión, tiene peso y consecuencias. Para mí, esta sección de la película es donde Cronin realmente empieza a construir tensión y a hacer que nos encariñemos con el protagonista, a pesar de todo el horror que lo rodea. En esta sección, nuestro protagonista ya ha establecido un poco de relación con algunos sobrevivientes, pero también ha aprendido que la confianza es un lujo que no puedes permitirte.
Cada movimiento que hace es cuidadosamente calculado, y Cronin aprovecha esto para jugar con nuestra ansiedad. Es como si cada plano dijera, cualquier cosa puede pasar, y probablemente pasará. La primera gran escena de tensión es cuando nuestro protagonista se enfrenta a un grupo más grande de caníbales. Lo que me encanta aquí es que Cronin no lo hace solo por gore o acción rápida. Cada enfrentamiento tiene estrategia. El protagonista utiliza trampas improvisadas, elementos del entorno y su ingenio para sobrevivir, y no todo sale perfecto. Hay un momento donde un error pequeño podría haber sido fatal, y honestamente yo me quedé sin aliento viendo cómo tuvo que improvisar para escapar. Es una especie de juego mortal donde cada segundo cuenta, y la película te hace sentirlo físicamente. Ahora, hablemos un poco de los personajes secundarios. Aquí es donde la ambigüedad moral se pone realmente intensa. Un sobreviviente que parecía aliado comienza a mostrar signos de traición, y otro que parecía débil resulta ser crucial para salvar la vida del protagonista. Cronin hace que cada interacción humana sea tensa y cargada de incertidumbre, porque sabes que cualquier error puede costarle la vida. Yo me encontré haciendo lo mismo que el protagonista, desconfiando de todos mientras admiraba su astucia. Una de las cosas más impresionantes de esta parte es cómo Cronin combina terror psicológico con horror físico. Hay escenas donde apenas vemos a los enemigos, solo escuchamos ruidos inquietantes, y eso genera una ansiedad insoportable. Luego, de repente, aparece la violencia explícita, pero nunca de forma gratuita. Siempre tiene peso narrativo. Me hizo pensar, esto no es solo horror, es supervivencia llevada al límite. En cuanto al diseño de las escenas, es espectacular. Los espacios se sienten claustrofóbicos. Pasillos estrechos, casas derruidas, bosques densos, todo pensado para que te sientas atrapado junto al protagonista. Además, los detalles como objetos caídos, sangre seca o marcas de lucha le dan realismo absoluto. Cronin realmente entiende que el entorno puede ser un personaje más, y eso hace que cada enfrentamiento sea mucho más impactante y creíble. Y aquí viene algo que me fascinó: la humanidad en medio del caos. Nuestro protagonista no solo lucha contra los caníbales, también se preocupa por proteger a otros, aunque eso implique arriesgarse enormemente. Hay un momento donde podría haber escapado fácilmente, pero decide ayudar a un sobreviviente herido. Esa mezcla de valentía e imperfección hace que el personaje sea mucho más identificable y profundo, y honestamente, me sorprendió cuánto me importaba lo que le pasaba. Uno de los puntos más intensos de esta parte es cuando se descubre el verdadero alcance del peligro. Los caníbales no son solo agresivos, son estratégicos y adaptativos. Esto significa que cada enfrentamiento subsecuente es más impredecible y mortal. Cronin logra que, a pesar de haber visto varias escenas de violencia, la sensación de peligro nunca disminuya. De hecho, a veces me encontraba conteniendo la respiración, esperando que el protagonista cometiera el más mínimo error. Además, hay un giro inesperado. Uno de los aliados resulta tener un pasado oscuro que cambia la dinámica del grupo y pone en evidencia que, en este mundo, la amenaza no viene solo de los caníbales, sino también de los humanos que deberían ser amigos. Este tipo de trama añade una capa extra de tensión psicológica que hace que la historia sea mucho más rica. En cuanto al ritmo, esta parte es un sube y baja constante. Momentos de acción intensa, seguidos de breves respiros donde podemos ver a los personajes planear, reflexionar y decidir su siguiente movimiento. Esto hace que el espectador se mantenga alerta y emocionalmente involucrado, porque nunca sabes cuándo vendrá la próxima sorpresa. ¡Hey, gente! Bienvenidos de nuevo. Seguimos explorando La momia. Y debo decirles que en esta sección la película empieza a pisar el acelerador a fondo. Si en la parte sentíamos miedo y tensión, en esta parte el miedo se vuelve mucho más personal, y cada acción del protagonista empieza a tener consecuencias graves, tanto para él como para los demás que lo rodean. Todo comienza cuando nuestro héroe llega a un pequeño asentamiento que a primera vista parece seguro. Pero claro,
Cronin nos enseña rápido que en este mundo no hay refugio seguro. Ese pueblo, con calles vacías y casas en ruinas, parece tranquilo, casi pacífico, hasta que vemos los signos de violencia reciente. Puertas rotas, ropa manchada y lo más escalofriante, grafitis y símbolos en las paredes que advierten de la presencia de los caníbales. Honestamente, esa mezcla de calma visual con señales de peligro hace que me tensara automáticamente. Es como si el pueblo respirara miedo. Lo que me encanta de esta parte es cómo el director juega con la confianza y la paranoia. Nuestro protagonista entra en la primera tienda del pueblo, buscando provisiones, y la interacción con el dueño es perfecta. Un hombre que parece inocente, casi hospitalario, pero que saca un arma en cuestión de segundos. Es un ejemplo brutal de cómo en esta película la amenaza puede aparecer de cualquier lado, y cómo cada personaje tiene más de una cara. Yo me quedé pensando, no puedo creer que haya caído en eso, pero vaya giro. Después, tenemos un momento clave donde el protagonista encuentra un rastro de supervivientes y decide seguirlo. Aquí es donde Cronin introduce un poco de humanidad entre tanto horror. Las interacciones son breves, pero cada palabra cuenta. Por ejemplo, uno de los sobrevivientes comparte una historia personal sobre cómo perdió a su familia, y aunque es corta, te hace sentir un peso emocional enorme. Personalmente, me hizo reflexionar sobre cómo, en situaciones extremas, la empatía y la cooperación son tan peligrosas como necesarias. Y por supuesto, no podía faltar el horror físico que caracteriza a Cronin. Hay una escena donde los caníbales atacan al grupo en la oscuridad, usando el entorno a su favor. Aquí la cámara se mueve de forma errática, pero calculada, mostrando apenas fragmentos de los ataques, y eso hace que tu cerebro rellene los huecos con tu propio miedo. Yo me encontré agarrando la almohada del sofá sin darme cuenta, porque sentía cada movimiento como si estuviera ahí mismo. Uno de los aspectos más interesantes de esta parte es cómo se empieza a revelar el trasfondo de los enemigos. No son solo humanos hambrientos, hay algo más siniestro, un plan o instinto que los hace más inteligentes y peligrosos de lo esperado. Esto añade una dimensión casi sobrenatural al conflicto y te hace cuestionar qué tanto es realmente humano y qué tanto es monstruo. A mí me sorprendió, porque hasta ahora parecía que solo se trataba de supervivencia brutal, pero aquí la película empieza a abrir una puerta al terror psicológico. Además, la película nos da pequeñas dosis de esperanza. Por ejemplo, hay un momento donde el protagonista logra salvar a una joven de los caníbales. Y aunque parece un respiro, Cronin no nos deja relajarnos por mucho tiempo. Esta mezcla de luz y oscuridad mantiene la tensión constante, y personalmente me mantuvo al borde del asiento. Es como si el respiro de calma fuera solo un trampolín hacia el siguiente momento de horror. Otro detalle que me fascinó es el uso del entorno para construir miedo. Hay escenas dentro de casas abandonadas donde cada sombra, cada puerta crujiente, se siente como una amenaza real. Cronin parece decirnos, no necesitas monstruos visibles todo el tiempo, la oscuridad y la incertidumbre son igual de aterradoras. Esto hace que la película se sienta más realista y perturbadora, y te hace valorar los detalles más pequeños. Un vaso que cae, un mueble que se mueve, todo contribuye al terror. Y aquí llega la gran revelación de esta parte. El protagonista descubre el verdadero objetivo de los antagonistas. No es solo devorar humanos. Hay un objeto o conocimiento que quieren proteger o destruir, y esto cambia por completo la dinámica de la historia. Ahora, las acciones del protagonista no son solo sobre sobrevivir, sino sobre proteger algo más grande, algo que podría cambiar el mundo si cae en las manos equivocadas. Yo me quedé pensando, vaya, esto sí que eleva la apuesta. En cuanto a los personajes secundarios, esta parte realmente los pone a prueba. Algunos muestran una valentía inesperada, mientras otros revelan su lado oscuro, egoísta o traicionero. Esta complejidad hace que el mundo de Cronin se sienta vivo y peligroso, y no hay garantía de que nadie salga ileso. Personalmente, eso me mantiene enganchado porque cada interacción humana tiene peso real, y cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente,
La parte termina con un clímax de tensión que te deja respirando agitado. El protagonista enfrenta un desafío que no puede superar solo. Necesita usar su ingenio, la ayuda de otros y una dosis de suerte pura para sobrevivir. La escena te deja pendiente del próximo movimiento, con la sensación de que cualquier cosa puede pasar en la siguiente parte. Es uno de esos momentos que Cronin hace magistralmente, donde te quedas pensando, no sé cómo va a salir de esta, pero necesito verlo. ¿Qué tal, gente? Si pensaban que lo que vimos en la parte era intenso, prepárense, porque ahora la película no da respiro. Desde el primer minuto de esta sección, se nota que todo lo que parecía relativamente controlado en el asentamiento pequeño, ahora se ha convertido en un terreno increíblemente volátil y peligroso. La sensación de amenaza constante ya no viene solo de los caníbales, sino también de los humanos desesperados, y eso le da un giro mucho más oscuro a la historia. La parte empieza con el protagonista avanzando hacia un objetivo que se había sugerido antes, un lugar donde podría obtener información vital sobre los enemigos y el objeto que todos codician. Aquí es donde Cronin nos vuelve a recordar que la tensión no siempre es ruido o sustos. A veces es el silencio, las miradas largas, los sonidos de la naturaleza alterada por la catástrofe. Me gustó mucho cómo estas escenas juegan con nuestra mente. Escuchas hojas crujir, pasos lejanos, y de repente un grito rompe todo. Te hace saltar, incluso si sabes que algo va a pasar. Uno de los momentos más memorables de esta parte es cuando el protagonista intenta negociar con un grupo de sobrevivientes hostiles. Esto es lo que me atrapó. No es solo acción, sino estrategia y psicología pura. Él sabe que no puede pelear solo contra todos, así que intenta usar astucia y persuasión. Y Cronin hace que cada palabra, cada mirada y cada gesto cuente. Me recordó a esos juegos de ajedrez donde un movimiento equivocado puede costarte la partida completa. Pero aquí, la partida es literalmente sobrevivir o morir. Luego tenemos escenas que muestran cómo la desesperación transforma a los humanos. Algunos miembros del grupo revelan sus verdaderas intenciones, y otros se vuelven traidores inesperados. Cronin hace un trabajo excelente mostrando que el horror no viene solo de los monstruos, sino de la condición humana cuando se ve empujada al límite. A mí me impactó mucho una secuencia donde un personaje que parecía aliado apunta un arma a otro por una pequeña reserva de comida, y el protagonista tiene que intervenir en el último segundo. Es brutal porque te hace cuestionar quién merece sobrevivir y quién no. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de las escenas de acción. En esta parte, Cronin combina violencia física y tensión psicológica de manera impecable. Tenemos persecuciones por calles en ruinas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y momentos donde cada disparo y cada movimiento de cámara te mantiene al borde del asiento. Lo que me encanta es que no se siente sobreproducido. Todo tiene un sabor crudo y realista, como si realmente estuvieras allí, respirando miedo junto al protagonista. También se profundiza en el trasfondo de los antagonistas. No son simplemente caníbales sedientos de sangre. Ahora entendemos que tienen un código, un objetivo mayor, y eso cambia completamente la narrativa. Por ejemplo, un líder del grupo hostil tiene una motivación casi filosófica sobre el objeto que todos buscan, y sus palabras hacen que te cuestiones qué es moralmente correcto en un mundo en ruinas. Yo personalmente me quedé pensando, no es solo matar o sobrevivir, hay una lógica detrás de su brutalidad. Otra cosa que me fascinó de esta parte es cómo Cronin empieza a mostrar la conexión entre los personajes principales. La tensión y el horror externo contrastan con momentos de humanidad y camaradería, que funcionan como respiros dentro de tanta violencia. Hay un instante donde el protagonista y la joven superviviente comparten una conversación íntima sobre lo que perdieron antes del apocalipsis, y esos segundos te recuerdan por qué nos importa su destino. Es un equilibrio delicado, y Cronin lo maneja muy bien. Por si fuera poco, esta parte introduce un elemento de suspenso que te deja pensando. Pistas sobre el pasado del protagonista y el misterio detrás del objeto que todos buscan. Cada descubrimiento abre más preguntas que respuestas, y te mantiene pegado a la pantalla. A mí me encantó porque en lugar de mostrar todo de golpe,
te hace ser parte del descubrimiento, y eso hace que la película sea más interactiva mentalmente. El clímax de esta sección es tremendamente tenso. Tenemos un enfrentamiento masivo, donde no solo importa la fuerza física, sino la rapidez para tomar decisiones correctas en fracciones de segundo. Los personajes deben maniobrar entre escombros, evitar emboscadas y proteger a los más vulnerables. Yo estaba literalmente conteniendo la respiración en varias escenas, porque cada segundo podía significar la muerte de alguien que ya habíamos empezado a considerar cercano. Finalmente, lo que hace que esta parte sea inolvidable es cómo Cronin mezcla horror físico, psicológico y emocional, sin perder nunca el ritmo errático que caracteriza a la película. Los sustos no son solo golpes de efecto, son consecuencia directa de la situación y de las decisiones de los personajes. Esto hace que cada acción tenga peso real, y que no puedas apartar los ojos, incluso si quisieras. ¡Hey, gente! Bienvenidos de nuevo. Si creyeron que la parte era intensa, prepárense porque la parte es donde Cronin realmente empieza a desenredar los secretos más oscuros y nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que antes era solo supervivencia y caos, ahora empieza a tener capas de misterio, traición y decisiones morales imposibles. La sección empieza con nuestro protagonista avanzando por terrenos devastados. Aquí se nota que la desolación ambiental ya no es solo fondo, sino un personaje más. Los edificios derruidos, las calles vacías y el cielo grisáceo le dan una sensación de mundo muerto, y Cronin lo hace de tal manera que hasta el silencio te inquieta. En esta parte me di cuenta de algo. No necesitas ver un monstruo para sentir miedo. Basta con escuchar la soledad y la amenaza en el aire. Esto me recuerda a cómo me sentí viendo las primeras escenas de The Road, pero con ese toque de horror moderno que Cronin le imprime a la película. Aquí es donde también se intensifica la dinámica entre los personajes principales. La joven superviviente, que hasta ahora parecía simplemente un acompañante, empieza a tener voz propia y decisiones que impactan directamente la trama. Me encantó este cambio porque rompe con el cliché de la chica en peligro y la convierte en alguien con agencia real. Hay un momento que me voló la cabeza. Ella toma una decisión arriesgada para proteger al protagonista, y eso demuestra que Cronin no solo quiere mostrar violencia, quiere que sintamos el peso de cada acción. Mientras avanzan, se revela más sobre el pasado del protagonista y su conexión con el objeto misterioso. Aquí entramos en la parte que me fascinó como fanático del cine de horror psicológico. Las escenas que mezclan flashbacks con realidad. Cronin logra que no se sienta confuso, sino que cada recuerdo aporta algo al presente. Un detalle que parece pequeño puede cambiar toda la estrategia del protagonista. Por ejemplo, un simple gesto que vimos en los primeros minutos de la película se revela ahora como clave para entender su comportamiento actual. A mí me hizo pensar, por eso reaccionó así antes. Esas pequeñas recompensas narrativas hacen que todo el sufrimiento y tensión valgan la pena. En paralelo, tenemos más interacción con los antagonistas. Ahora no son solo obstáculos de fuerza bruta, se muestran con motivaciones propias, lo que añade capas de complejidad. Uno de los líderes hostiles tiene un enfoque casi filosófico sobre la supervivencia y el control del objeto que todos buscan, y sus diálogos me dejaron pensando durante horas. Me gusta cuando un villano no es solo un malo genérico, sino alguien que cree estar haciendo lo correcto, aunque sus métodos sean horribles. Eso hace que las confrontaciones no sean solo físicas, sino también intelectuales y morales. Y hablando de confrontaciones, la parte tiene algunas secuencias de acción que me dejaron con el corazón en la garganta. Hay un enfrentamiento donde el protagonista tiene que esquivar ataques, proteger aliados y usar recursos limitados. Lo interesante es cómo Cronin mezcla cámara lenta con cortes rápidos, haciendo que cada segundo sea crucial y cada error potencialmente fatal. Me recordó un poco a la sensación de supervivencia en videojuegos, pero en versión cinematográfica, donde no puedes reiniciar si fallas. Yo estaba literalmente agarrándome del asiento en varias escenas. Algo que también me fascinó es cómo se maneja la tensión psicológica.
Hay un momento donde los personajes están atrapados en un edificio de ruido, y Cronin juega con la percepción del peligro. No sabemos si los ruidos vienen de los caníbales, los humanos desesperados, o incluso de la propia mente del protagonista. Esa ambigüedad es brillante, porque te mantiene alerta y te hace sentir la ansiedad de los personajes de manera visceral. Es un horror que no depende de gritos ni sangre, sino de la incertidumbre y el miedo al ataque inminente. En esta parte, también se profundiza en la relación entre el protagonista y el objeto misterioso. No es solo un MacGuffin, parece tener una especie de conciencia simbólica, que influye en las decisiones de quien lo posee. Yo quedé pensando en cómo Cronin mezcla horror físico con elementos casi sobrenaturales sin caer en clichés. Cada vez que el protagonista se acerca al objeto, la tensión aumenta, y no porque haya monstruos alrededor, sino porque él mismo empieza a cuestionar su cordura y moralidad. Además, hay un giro sorprendente. Uno de los aliados del protagonista traiciona al grupo. Y aquí es donde la película me atrapó totalmente, porque Cronin no lo hace de manera obvia. Primero siembra dudas, pequeños detalles, gestos, hasta que finalmente se revela la traición. Eso me hizo saltar del asiento y decir, ¡no lo vi venir! Los momentos así hacen que el espectador sienta que cualquier cosa puede pasar, y eso aumenta el suspenso de manera exponencial. Otra cosa que me gustó de esta sección es cómo Cronin maneja el ritmo. No es una persecución continua ni un ataque tras otro. Mezcla momentos de calma inquietante con picos de acción explosiva. Esa combinación hace que la tensión nunca decaiga, pero tampoco te satures. Me recordó a cómo funciona un buen libro de horror. Cada respiro te prepara para el próximo golpe emocional o físico. El final de esta parte es totalmente impactante. Sin arruinar spoilers innecesarios, digamos que el protagonista se enfrenta a decisiones que definirán su destino y el de todos los que lo acompañan. La manera en que Cronin cierra esta sección te deja al borde del asiento, con un sentimiento de urgencia que no te abandona hasta que empieza la siguiente parte. Yo personalmente tuve que recostarme un segundo y procesar todo lo que había pasado. Es una mezcla de asombro, tensión y anticipación que pocas películas logran transmitir. ¡Hey, gente! Bienvenidos otra vez. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta película no te deja respirar ni un segundo. Pero en esta parte, honestamente, siento que Cronin ya dejó de preocuparse por la comodidad del espectador. Aquí todo se vuelve más oscuro, más confuso y más emocionalmente pesado. La historia arranca justo después del golpe final de la parte anterior. El grupo ya no es realmente un grupo, es más bien un conjunto de personas que desconfían entre sí, pero dependen unas de otras para no morir. Y eso, amigos, es una combinación explosiva. Yo mientras lo veía pensaba, esto no es alianza, esto es una bomba de tiempo caminando. El protagonista sigue avanzando, pero ahora no solo está luchando contra el mundo exterior, sino contra algo más complicado, la desintegración interna del grupo. Y aquí Cronin hace algo muy interesante, porque empieza a enfocar más en las miradas, los silencios, las decisiones pequeñas. Ya no necesitas grandes escenas de acción para sentir tensión, porque ahora cualquier conversación puede terminar mal. Hay una secuencia que me gustó muchísimo, donde el grupo intenta reorganizarse después de la traición anterior. Nadie confía en nadie, todos hablan poco, y cada frase parece tener doble significado. Yo lo sentí como cuando estás en una habitación con gente que sabes que podría traicionarte en cualquier segundo, pero no tienes otra opción que quedarte ahí. Ese tipo de incomodidad Cronin la maneja perfecto, y aquí es donde la película se pone más interesante. Empiezan a aparecer pistas más claras sobre el origen del objeto misterioso. Ya no es solo algo que todos buscan por poder o supervivencia, sino que empieza a tener un peso casi ideológico, como si el objeto representara algo más grande, control, fe o incluso reconstrucción del mundo. No está del todo explicado, pero justamente eso es lo que te atrapa. Yo personalmente estaba armando teorías en mi cabeza todo el rato. En paralelo, el protagonista empieza a mostrar algo que antes casi no veíamos: cansancio emocional real. Ya no es el tipo frío e imparable de las primeras partes. Aquí se nota que todo lo que ha vivido lo está rompiendo poco a poco.
Y me gustó mucho ese detalle porque lo hace más humano. Hay un momento donde simplemente se queda sentado, sin hablar, mirando el vacío, y honestamente, esa escena dice más que cualquier diálogo. También tenemos momentos donde la joven superviviente toma más protagonismo, y aquí Cronin vuelve a romper expectativas. Ella ya no es solo apoyo, ahora empieza a cuestionar directamente las decisiones del protagonista. No es una relación de líder-seguidor, sino algo mucho más complejo, casi incómodo. Y eso me encantó, porque evita totalmente el cliché de héroe perfecto con acompañante fiel. Aquí todo es más gris. Y claro, no puede faltar la tensión externa, porque mientras el grupo se rompe por dentro, el mundo de afuera sigue siendo igual de brutal. Hay una escena de persecución en un terreno completamente destruido, donde el entorno parece diseñado para matar a cualquiera. No es solo correr y disparar, es sobrevivir a un espacio que literalmente está en tu contra. Cronin lo filma de una forma que te hace sentir que el suelo mismo no es seguro. Lo más fuerte de esta parte es cómo se mezcla todo: paranoia interna, amenazas externas y revelaciones parciales sobre el misterio central. Es como si la película estuviera diciendo, no vas a tener respuestas claras todavía, pero sí vas a empezar a dudar de todo. Y eso funciona brutalmente bien para mantenerte enganchado. Y aquí te soy sincero como espectador. Esta parte me dejó un poco incómodo, pero en el buen sentido. Porque ya no es el típico horror de sustos o criaturas. Es un horror más psicológico, más de no saber en quién confiar, ni siquiera en lo que estás viendo. El final de esta sección es lo que realmente te deja pensando. Sin entrar en spoilers directos, digamos que el grupo toma una decisión que cambia completamente la dirección del viaje. Y no es una victoria, es más bien una decisión desesperada, de esas que tomas cuando ya no tienes opciones buenas. Yo cuando terminó esa escena me quedé como, ok, ahora sí, todo se fue completamente de control. ¡Hey, gente! Bienvenidos otra vez. Si la parte ya nos tenía incómodos con esa paranoia constante y la desconfianza entre personajes, esta parte directamente se siente como si la película dijera, ok, ahora sí, vamos a empezar a romper todo lo que construimos. Y lo digo en serio, porque aquí Cronin ya no está jugando con la tensión, está jugando con las consecuencias. La historia retoma justo con el grupo después de esa decisión crítica del final anterior. Y lo primero que se siente es algo raro, silencio pesado. No ese silencio tranquilo, sino uno de esos donde sabes que algo malo ya pasó o está a punto de pasar. Yo mientras lo veía pensaba, esto no es calma, esto es antes del desastre. El protagonista ahora está en un punto muy interesante. Ya no es solo el sobreviviente frío o el líder improvisado. Ahora se nota que está empezando a cargar con culpa real. Y eso cambia completamente cómo lo percibes. Hay escenas donde simplemente mira a los demás sin hablar, como intentando calcular si las decisiones que tomó valieron la pena o si todo se le está saliendo de las manos. Y sinceramente, eso lo hace mucho más humano que en cualquier otra parte de la película. Y aquí es donde empieza lo fuerte. El grupo finalmente llega a un punto clave relacionado con el objeto misterioso. No te lo explican todo de golpe, pero empiezan a aparecer piezas del rompecabezas que te hacen decir, ok, esto era mucho más grande de lo que parecía. Ya no es solo un objeto físico, sino algo que parece tener impacto en cómo se reconstruyó o destruyó el mundo entero. Yo me quedé pensando en eso, porque Cronin no te da respuestas fáciles, te da fragmentos, y esos fragmentos te obligan a reconstruir la historia en tu cabeza, como si fueras parte del guión. Y eso es algo que a mí personalmente me encanta, porque no te trata como espectador pasivo, te mete dentro del misterio. Mientras tanto, la relación entre los personajes sigue deteriorándose, pero ahora de forma más sutil y más peligrosa. Ya no son discusiones abiertas, son cosas pequeñas, miradas, decisiones tomadas sin consenso, silencios que duran demasiado. Es como ver una cuerda tensarse lentamente antes de romperse. Y tú sabes que va a romperse, solo no sabes cuándo. En paralelo, Cronin empieza a jugar con algo que me pareció brillante.
la percepción del protagonista empieza a volverse poco confiable. Hay momentos donde no sabe si lo que está viendo es real, o si el desgaste físico y mental ya le está afectando. Y eso le añade una capa de horror psicológico bastante fuerte, porque ya no solo dudas del mundo, empiezas a dudar del protagonista también. Y aquí viene una escena que me gustó mucho. Un enfrentamiento corto pero brutal en un espacio cerrado. No es una batalla larga, pero es intensa porque todo ocurre en segundos. No hay tiempo para pensar, solo reaccionar. Y Cronin lo filma de una forma que se siente casi caótica, pero controlada. De esas escenas donde terminas diciendo, ok, eso fue rápido, pero lo sentí muchísimo. También hay un momento más tranquilo, casi engañoso, donde parece que el grupo encuentra un pequeño respiro. Y aquí es donde la película juega contigo emocionalmente, porque tú dices, por fin, un descanso, y justo cuando bajas la guardia, empiezas a notar detalles raros otra vez. Algo no encaja, algo está mal, y claro, Cronin no te lo explica de inmediato, te deja con esa incomodidad creciendo lentamente. Y lo más interesante de esta parte es cómo el objeto misterioso empieza a influir indirectamente en las decisiones. No es algo mágico obvio, pero parece que su presencia cambia el comportamiento de los personajes, como si todos estuvieran siendo empujados hacia un destino inevitable, y eso le da a la historia una sensación de fatalismo muy fuerte. Yo te soy honesto, esta parte me dejó con esa sensación de esto ya no se puede detener, como si la historia hubiera entrado en un punto donde cada decisión solo acelera el final, no lo evita, y eso es bastante potente narrativamente hablando. El cierre de la parte es donde Cronin vuelve a apretar el acelerador. Un evento importante ocurre que separa completamente las trayectorias de los personajes principales. Ya no es solo un grupo en crisis, ahora es cada uno por su lado, con objetivos distintos y con información incompleta. Y eso prepara el terreno para lo que claramente ya se siente como la recta final de la historia. Yo cuando terminó esta parte me quedé como, ok, ahora sí, esto se va a descontrolar totalmente. ¡Hey, gente! Bienvenidos de nuevo. Si la parte ya nos había dejado con esa sensación de que todo estaba a punto de explotar, en esta parte 9 la película básicamente dice, ok, ya no hay vuelta atrás para nadie. Y lo más loco es que Cronin no lo hace con una gran explosión inicial, sino con algo peor. Decisiones silenciosas que cambian todo. La historia arranca con los personajes completamente separados. Ya no hay grupo, ya no hay confianza, ya no hay esa idea de sobrevivir juntos. Ahora cada uno está siguiendo su propio camino, pero todos conectados por el mismo elemento central, el objeto misterioso. Y aquí es donde la película se vuelve mucho más obsesiva. Cada personaje parece arrastrado hacia él, como si no pudieran escapar de su influencia. El protagonista, por su parte, entra en una etapa bastante interesante, porque ya no está reaccionando como antes. Se siente más calculador, pero también más roto. Hay momentos donde simplemente camina sin rumbo claro, como si ya no estuviera seguro de si está persiguiendo el objetivo correcto o simplemente sobreviviendo por inercia. Y eso me pegó mucho como espectador, porque ya no lo ves como el héroe, sino como alguien que está empezando a perderse dentro de todo esto. Y aquí Cronin mete algo que me encantó. La distorsión de la realidad empieza a sentirse más fuerte. No te dice directamente, esto es sobrenatural, pero hay escenas donde los personajes ven cosas distintas, interpretan señales diferentes o reaccionan de forma completamente opuesta a la misma situación. Eso crea una sensación muy inquietante, como si el mundo ya no fuera objetivo, sino algo que depende de quien lo esté mirando. Mientras tanto, la joven superviviente también tiene su propio arco en esta parte, y honestamente, aquí es donde más brilla. Ya no es solo reacción o acompañamiento, ahora está tomando decisiones que afectan directamente el rumbo de la historia. Y hay un momento en particular donde ella decide seguir su propio instinto en lugar de confiar en lo que le dijeron, y eso cambia completamente la dinámica de lo que viene después. Yo en ese momento pensé, ok, ahora sí todos están jugando su propio juego.
Y no podemos ignorar a los antagonistas, porque aquí se vuelven aún más interesantes. Ya no son solo una amenaza física, sino una especie de fuerza organizada con una visión clara de lo que quieren hacer con el mundo. Y lo más inquietante es que, en algunos momentos, sus argumentos casi tienen sentido. Casi. Eso es lo peligroso. Cronin juega muy bien con esa línea gris donde no sabes si estás viendo villanos o simplemente personas que se adaptaron demasiado bien al caos. También hay una secuencia que me gustó muchísimo por lo simple que es, pero lo intensa que se siente. Un encuentro breve entre dos personajes en un lugar destruido. No hay música épica, no hay acción exagerada, solo conversación, tensión y decisiones que se sienten como sentencias. Es de esas escenas donde el silencio pesa más que cualquier pelea. Yo sinceramente estaba esperando que algo explotara en cualquier segundo, pero no. Cronin te obliga a quedarte en esa incomodidad. Y aquí es donde el objeto misterioso empieza a tomar un rol todavía más fuerte. Ya no es solo algo que quieren encontrar, es algo que parece estar forzando el comportamiento de todos los involucrados. Como si el destino estuviera empujando a cada personaje hacia un punto final inevitable. Y eso le da a la película un tono casi fatalista, como si todo estuviera escrito desde el principio, aunque nadie lo quiera aceptar. Lo que más me gustó de esta parte es cómo el protagonista empieza a cuestionarse directamente su propio propósito. Hay momentos donde parece que ya no sabe si está haciendo lo correcto o simplemente siguiendo una obsesión que lo está consumiendo. Y eso lo hace mucho más interesante porque ya no es un personaje seguro de sí mismo, sino alguien que está al borde de romperse. ¿Revivir? Yo honestamente me puse a pensar en eso mientras veía al tipo decidiendo si dejar una botella de agua para alguien más o quedársela toda a él. Otra cosa que me fascinó en esta parte es la introducción de personajes secundarios con moral ambigua. Hay mujeres y hombres que parecen débiles, indefensos incluso, pero cuando las cosas se ponen feas, muestran una violencia y astucia que nadie espera. Es un contraste brutal que Cronin usa para mantenernos en tensión constante. En una de esas escenas, una mujer que pide ayuda parece indefensa, pero luego demuestra ser sorprendentemente capaz de defenderse y hasta de manipular la situación a su favor. Esto, amigos, me encantó, porque rompe los clichés típicos de sobreviviente bueno versus malo, y nos muestra que en este mundo todos están moldeados por la supervivencia. Y no puedo dejar de hablar de cómo Cronin mezcla momentos de calma con terror extremo. En un momento, nuestro protagonista encuentra un pequeño refugio donde puede descansar. El silencio, la música tenue y la luz apenas iluminando el lugar te dan un respiro, pero sabes que algo va a pasar. Y claro, ¡pasó! Justo cuando empiezas a relajarte, escuchas un ruido afuera y de repente los caníbales atacan. Esa combinación de tensión y alivio momentáneo es lo que me hizo saltar en el asiento varias veces. Honestamente, Cronin sabe cómo jugar con nuestra adrenalina. Ahora, hablemos de algo que personalmente me hizo sonreír un poco entre tanto horror. Los pequeños gestos de humanidad del protagonista. En medio de toda la locura, hay momentos donde él ayuda a otros sobrevivientes, aunque sabe que eso puede ponerlo en riesgo. Por ejemplo, da agua a alguien que lo pide, o protege a quienes no pueden defenderse solos. Es un detalle menor, pero que dice mucho del tipo de personaje que Cronin quiso construir. Un héroe imperfecto, alguien que no es invencible, pero cuya ética lo distingue en un mundo donde la moral prácticamente ha desaparecido. Y algo que no puedo omitir, el uso del entorno como personaje en sí. Desde pueblos desolados hasta bosques contaminados, cada lugar tiene su propia amenaza. No solo es la presencia de caníbales o sobrevivientes hostiles, sino la sensación de que la tierra misma se ha vuelto enemiga. Cronin filma esto de manera que sientes cada paso como un riesgo. Ramas que crujen, techos que podrían colapsar, ríos secos que esconden trampas mortales. Para mí, esto le da a la película un realismo casi asfixiante y te hace apreciar más la estrategia y cuidado del protagonista. Antes de cerrar esta parte, quiero hablar un poquito de los detalles visuales y de diseño. Las ruinas, los objetos antiguos, incluso la ropa desgastada de los personajes,
Todo tiene un nivel de detalle que hace que la película se sienta viva y auténtica, no como un set falso. Yo, personalmente, me quedé un buen rato observando cada escena, porque siempre había algo que no había visto en la primera pasada. Un cartel medio quemado, un vehículo oxidado, marcas de sangre que contaban historias por sí solas. Esto demuestra que Cronin realmente piensa cada cuadro como un mundo en sí mismo. En resumen, en esta segunda parte vemos cómo nuestro protagonista empieza a interactuar con otros humanos, enfrentando dilemas de confianza, sobrevivencia y moralidad. Es un mundo brutal, sí, pero también fascinante, porque cada encuentro, cada decisión, tiene peso y consecuencias. Para mí, esta sección de la película es donde Cronin realmente empieza a construir tensión y a hacer que nos encariñemos con el protagonista, a pesar de todo el horror que lo rodea. En esta sección, nuestro protagonista ya ha establecido un poco de relación con algunos sobrevivientes, pero también ha aprendido que la confianza es un lujo que no puedes permitirte. Cada movimiento que hace es cuidadosamente calculado, y Cronin aprovecha esto para jugar con nuestra ansiedad. Es como si cada plano dijera, cualquier cosa puede pasar, y probablemente pasará. La primera gran escena de tensión es cuando nuestro protagonista se enfrenta a un grupo más grande de caníbales. Lo que me encanta aquí es que Cronin no lo hace solo por gore o acción rápida. Cada enfrentamiento tiene estrategia. El protagonista utiliza trampas improvisadas, elementos del entorno y su ingenio para sobrevivir, y no todo sale perfecto. Hay un momento donde un error pequeño podría haber sido fatal, y honestamente yo me quedé sin aliento viendo cómo tuvo que improvisar para escapar. Es una especie de juego mortal donde cada segundo cuenta, y la película te hace sentirlo físicamente. Ahora, hablemos un poco de los personajes secundarios. Aquí es donde la ambigüedad moral se pone realmente intensa. Un sobreviviente que parecía aliado comienza a mostrar signos de traición, y otro que parecía débil resulta ser crucial para salvar la vida del protagonista. Cronin hace que cada interacción humana sea tensa y cargada de incertidumbre, porque sabes que cualquier error puede costarle la vida. Yo me encontré haciendo lo mismo que el protagonista, desconfiando de todos mientras admiraba su astucia. Una de las cosas más impresionantes de esta parte es cómo Cronin combina terror psicológico con horror físico. Hay escenas donde apenas vemos a los enemigos, solo escuchamos ruidos inquietantes, y eso genera una ansiedad insoportable. Luego, de repente, aparece la violencia explícita, pero nunca de forma gratuita. Siempre tiene peso narrativo. Me hizo pensar, esto no es solo horror, es supervivencia llevada al límite. En cuanto al diseño de las escenas, es espectacular. Los espacios se sienten claustrofóbicos. Pasillos estrechos, casas derruidas, bosques densos, todo pensado para que te sientas atrapado junto al protagonista. Además, los detalles como objetos caídos, sangre seca o marcas de lucha le dan realismo absoluto. Cronin realmente entiende que el entorno puede ser un personaje más, y eso hace que cada enfrentamiento sea mucho más impactante y creíble. Y aquí viene algo que me fascinó: la humanidad en medio del caos. Nuestro protagonista no solo lucha contra los caníbales, también se preocupa por proteger a otros, aunque eso implique arriesgarse enormemente. Hay un momento donde podría haber escapado fácilmente, pero decide ayudar a un sobreviviente herido. Esa mezcla de valentía e imperfección hace que el personaje sea mucho más identificable y profundo, y honestamente, me sorprendió cuánto me importaba lo que le pasaba. Uno de los puntos más intensos de esta parte es cuando se descubre el verdadero alcance del peligro. Los caníbales no son solo agresivos, son estratégicos y adaptativos. Esto significa que cada enfrentamiento subsecuente es más impredecible y mortal. Cronin logra que, a pesar de haber visto varias escenas de violencia, la sensación de peligro nunca disminuya. De hecho, a veces me encontraba conteniendo la respiración, esperando que el protagonista cometiera el más mínimo error. Además, hay un giro inesperado. Uno de los aliados resulta tener un pasado oscuro
que cambia la dinámica del grupo y pone en evidencia que, en este mundo, la amenaza no viene solo de los caníbales, sino también de los humanos que deberían ser amigos. Este tipo de trama añade una capa extra de tensión psicológica que hace que la historia sea mucho más rica. En cuanto al ritmo, esta parte es un sube y baja constante. Momentos de acción intensa, seguidos de breves respiros donde podemos ver a los personajes planear, reflexionar y decidir su siguiente movimiento. Esto hace que el espectador se mantenga alerta y emocionalmente involucrado, porque nunca sabes cuándo vendrá la próxima sorpresa. ¡Hey, gente! Bienvenidos de nuevo. Seguimos explorando La momia. Y debo decirles que en esta sección la película empieza a pisar el acelerador a fondo. Si en la parte sentíamos miedo y tensión, en esta parte el miedo se vuelve mucho más personal y cada acción del protagonista empieza a tener consecuencias graves, tanto para él como para los demás que lo rodean. Todo comienza cuando nuestro héroe llega a un pequeño asentamiento que a primera vista parece seguro. Pero claro, Cronin nos enseña rápido que en este mundo no hay refugio seguro. Ese pueblo, con calles vacías y casas en ruinas, parece tranquilo, casi pacífico, hasta que vemos los signos de violencia reciente. Puertas rotas, ropa manchada y lo más escalofriante, grafitis y símbolos en las paredes que advierten de la presencia de los caníbales. Honestamente, esa mezcla de calma visual con señales de peligro hace que me tensara automáticamente. Es como si el pueblo respirara miedo. Lo que me encanta de esta parte es cómo el director juega con la confianza y la paranoia. Nuestro protagonista entra en la primera tienda del pueblo, buscando provisiones, y la interacción con el dueño es perfecta. Un hombre que parece inocente, casi hospitalario, pero que saca un arma en cuestión de segundos. Es un ejemplo brutal de cómo en esta película la amenaza puede aparecer de cualquier lado, y cómo cada personaje tiene más de una cara. Yo me quedé pensando, no puedo creer que haya caído en eso, pero vaya giro. Después, tenemos un momento clave donde el protagonista encuentra un rastro de supervivientes y decide seguirlo. Aquí es donde Cronin introduce un poco de humanidad entre tanto horror. Las interacciones son breves, pero cada palabra cuenta. Por ejemplo, uno de los sobrevivientes comparte una historia personal sobre cómo perdió a su familia, y aunque es corta, te hace sentir un peso emocional enorme. Personalmente, me hizo reflexionar sobre cómo, en situaciones extremas, la empatía y la cooperación son tan peligrosas como necesarias. Y por supuesto, no podía faltar el horror físico que caracteriza a Cronin. Hay una escena donde los caníbales atacan al grupo en la oscuridad, usando el entorno a su favor. Aquí la cámara se mueve de forma errática, pero calculada, mostrando apenas fragmentos de los ataques, y eso hace que tu cerebro rellene los huecos con tu propio miedo. Yo me encontré agarrando la almohada del sofá sin darme cuenta, porque sentía cada movimiento como si estuviera ahí mismo. Uno de los aspectos más interesantes de esta parte es cómo se empieza a revelar el trasfondo de los enemigos. No son solo humanos hambrientos, hay algo más siniestro, un plan o instinto que los hace más inteligentes y peligrosos de lo esperado. Esto añade una dimensión casi sobrenatural al conflicto y te hace cuestionar qué tanto es realmente humano y qué tanto es monstruo. A mí me sorprendió, porque hasta ahora parecía que solo se trataba de supervivencia brutal, pero aquí la película empieza a abrir una puerta al terror psicológico. Además, la película nos da pequeñas dosis de esperanza. Por ejemplo, hay un momento donde el protagonista logra salvar a una joven de los caníbales. Y aunque parece un respiro, Cronin no nos deja relajarnos por mucho tiempo. Esta mezcla de luz y oscuridad mantiene la tensión constante, y personalmente me mantuvo al borde del asiento. Es como si el respiro de calma fuera solo un trampolín hacia el siguiente momento de horror. Otro detalle que me fascinó es el uso del entorno para construir miedo. Hay escenas dentro de casas abandonadas donde cada sombra, cada puerta crujiente, se siente como una amenaza real. Cronin parece decirnos, no necesitas monstruos visibles todo el tiempo, la oscuridad y la incertidumbre son igual de aterradoras. Esto hace que la película se sienta más realista y perturbadora,
y te hace valorar los detalles más pequeños. Un vaso que cae, un mueble que se mueve, todo contribuye al terror. Y aquí llega la gran revelación de esta parte. El protagonista descubre el verdadero objetivo de los antagonistas. No es solo devorar humanos. Hay un objeto o conocimiento que quieren proteger o destruir, y esto cambia por completo la dinámica de la historia. Ahora, las acciones del protagonista no son solo sobre sobrevivir, sino sobre proteger algo más grande, algo que podría cambiar el mundo si cae en las manos equivocadas. Yo me quedé pensando, vaya, esto sí que eleva la apuesta. En cuanto a los personajes secundarios, esta parte realmente los pone a prueba. Algunos muestran una valentía inesperada, mientras otros revelan su lado oscuro, egoísta o traicionero. Esta complejidad hace que el mundo de Cronin se sienta vivo y peligroso, y no hay garantía de que nadie salga ileso. Personalmente, eso me mantiene enganchado porque cada interacción humana tiene peso real, y cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, la parte termina con un clímax de tensión que te deja respirando agitado. El protagonista enfrenta un desafío que no puede superar solo. Necesita usar su ingenio, la ayuda de otros y una dosis de suerte pura para sobrevivir. La escena te deja pendiente del próximo movimiento, con la sensación de que cualquier cosa puede pasar en la siguiente parte. Es uno de esos momentos que Cronin hace magistralmente, donde te quedas pensando, no sé cómo va a salir de esta, pero necesito verlo. ¿Qué tal, gente? Si pensaban que lo que vimos en la parte era intenso, prepárense, porque ahora la película no da respiro. Desde el primer minuto de esta sección, se nota que todo lo que parecía relativamente controlado en el asentamiento pequeño, ahora se ha convertido en un terreno increíblemente volátil y peligroso. La sensación de amenaza constante ya no viene solo de los caníbales, sino también de los humanos desesperados, y eso le da un giro mucho más oscuro a la historia. La parte empieza con el protagonista avanzando hacia un objetivo que se había sugerido antes. Un lugar donde podría obtener información vital sobre los enemigos y el objeto que todos codician. Aquí es donde Cronin nos vuelve a recordar que la tensión no siempre es ruido o sustos. A veces es el silencio, las miradas largas, los sonidos de la naturaleza alterada por la catástrofe. Me gustó mucho cómo estas escenas juegan con nuestra mente. Escuchas hojas crujir, pasos lejanos, y de repente un grito rompe todo. Te hace saltar, incluso si sabes que algo va a pasar. Uno de los momentos más memorables de esta parte es cuando el protagonista intenta negociar con un grupo de sobrevivientes hostiles. Esto es lo que me atrapó. No es solo acción, sino estrategia y psicología pura. Él sabe que no puede pelear solo contra todos, así que intenta usar astucia y persuasión. Y Cronin hace que cada palabra, cada mirada y cada gesto cuente. Me recordó a esos juegos de ajedrez donde un movimiento equivocado puede costarte la partida completa. Pero aquí, la partida es literalmente sobrevivir o morir. Luego tenemos escenas que muestran cómo la desesperación transforma a los humanos. Algunos miembros del grupo revelan sus verdaderas intenciones, y otros se vuelven traidores inesperados. Cronin hace un trabajo excelente mostrando que el horror no viene solo de los monstruos, sino de la condición humana cuando se ve empujada al límite. A mí me impactó mucho una secuencia donde un personaje que parecía aliado apunta un arma a otro por una pequeña reserva de comida, y el protagonista tiene que intervenir en el último segundo. Es brutal porque te hace cuestionar quién merece sobrevivir y quién no. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de las escenas de acción. En esta parte, Cronin combina violencia física y tensión psicológica de manera impecable. Tenemos persecuciones por calles en ruinas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y momentos donde cada disparo y cada movimiento de cámara te mantiene al borde del asiento. Lo que me encanta es que no se siente sobreproducido. Todo tiene un sabor crudo y realista, como si realmente estuvieras allí, respirando miedo junto al protagonista. También se profundiza en el trasfondo de los antagonistas. No son simplemente caníbales sedientos de sangre. Ahora entendemos que tienen un código, un objetivo mayor, y eso cambia completamente la narrativa. Por ejemplo,
un líder del grupo hostil, tiene una motivación casi filosófica sobre el objeto que todos buscan, y sus palabras hacen que te cuestiones qué es moralmente correcto en un mundo en ruinas. Yo personalmente me quedé pensando, no es solo matar o sobrevivir, hay una lógica detrás de su brutalidad. Otra cosa que me fascinó de esta parte es cómo Cronin empieza a mostrar la conexión entre los personajes principales. La tensión y el horror externo contrastan con momentos de humanidad y camaradería, que funcionan como respiros dentro de tanta violencia. Hay un instante donde el protagonista y la joven superviviente comparten una conversación íntima sobre lo que perdieron antes del apocalipsis, y esos segundos te recuerdan por qué nos importa su destino. Es un equilibrio delicado, y Cronin lo maneja muy bien. Por si fuera poco, esta parte introduce un elemento de suspenso que te deja pensando, pistas sobre el pasado del protagonista y el misterio detrás del objeto que todos buscan. Cada descubrimiento abre más preguntas que respuestas y te mantiene pegado a la pantalla. A mí me encantó porque en lugar de mostrar todo de golpe, te hace ser parte del descubrimiento, y eso hace que la película sea más interactiva mentalmente. El clímax de esta sección es tremendamente tenso. Tenemos un enfrentamiento masivo, donde no solo importa la fuerza física, sino la rapidez para tomar decisiones correctas en fracciones de segundo. Los personajes deben maniobrar entre escombros, evitar emboscadas y proteger a los más vulnerables. Yo estaba literalmente conteniendo la respiración en varias escenas, porque cada segundo podía significar la muerte de alguien que ya habíamos empezado a considerar cercano. Finalmente, lo que hace que esta parte sea inolvidable es cómo Cronin mezcla horror físico, psicológico y emocional, sin perder nunca el ritmo errático que caracteriza a la película. Los sustos no son solo golpes de efecto, son consecuencia directa de la situación y de las decisiones de los personajes. Esto hace que cada acción tenga peso real, y que no puedas apartar los ojos, incluso si quisieras. ¡Hey, gente! Bienvenidos de nuevo. Si creyeron que la parte era intensa, prepárense porque la parte es donde Cronin realmente empieza a desenredar los secretos más oscuros y nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que antes era solo supervivencia y caos, ahora empieza a tener capas de misterio, traición y decisiones morales imposibles. La sección empieza con nuestro protagonista avanzando por terrenos devastados. Aquí se nota que la desolación ambiental ya no es solo fondo, sino un personaje más. Los edificios derruidos, las calles vacías y el cielo grisáceo le dan una sensación de mundo muerto, y Cronin lo hace de tal manera que hasta el silencio te inquieta. En esta parte me di cuenta de algo. No necesitas ver un monstruo para sentir miedo. Basta con escuchar la soledad y la amenaza en el aire. Esto me recuerda a cómo me sentí viendo las primeras escenas de The Road, pero con ese toque de horror moderno que Cronin le imprime a la película. Aquí es donde también se intensifica la dinámica entre los personajes principales. La joven superviviente, que hasta ahora parecía simplemente un acompañante, empieza a tener voz propia y decisiones que impactan directamente la trama. Me encantó este cambio porque rompe con el cliché de la chica en peligro y la convierte en alguien con agencia real. Hay un momento que me voló la cabeza. Ella toma una decisión arriesgada para proteger al protagonista, y eso demuestra que Cronin no solo quiere mostrar violencia, quiere que sintamos el peso de cada acción. Mientras avanzan, se revela más sobre el pasado del protagonista y su conexión con el objeto misterioso. Aquí entramos en la parte que me fascinó como fanático del cine de horror psicológico. Las escenas que mezclan flashbacks con realidad. Cronin logra que no se sienta confuso, sino que cada recuerdo aporta algo al presente. Un detalle que parece pequeño puede cambiar toda la estrategia del protagonista. Por ejemplo, un simple gesto que vimos en los primeros minutos de la película se revela ahora como clave para entender su comportamiento actual. A mí me hizo pensar, por eso reaccionó así antes. Esas pequeñas recompensas narrativas hacen que todo el sufrimiento y tensión valgan la pena. En paralelo, tenemos más interacción con los antagonistas. Ahora no son solo obstáculos de fuerza bruta, se muestran con motivaciones propias, lo que añade capas de complejidad.
Uno de los líderes hostiles tiene un enfoque casi filosófico sobre la supervivencia y el control del objeto que todos buscan, y sus diálogos me dejaron pensando durante horas. Me gusta cuando un villano no es solo un malo genérico, sino alguien que cree estar haciendo lo correcto, aunque sus métodos sean horribles. Eso hace que las confrontaciones no sean solo físicas, sino también intelectuales y morales. Y hablando de confrontaciones, la parte tiene algunas secuencias de acción que me dejaron con el corazón en la garganta. Hay un enfrentamiento donde el protagonista tiene que esquivar ataques, proteger aliados y usar recursos limitados. Lo interesante es cómo Cronin mezcla cámara lenta con cortes rápidos, haciendo que cada segundo sea crucial y cada error potencialmente fatal. Me recordó un poco a la sensación de supervivencia en videojuegos, pero en versión cinematográfica, donde no puedes reiniciar si fallas. Yo estaba literalmente agarrándome del asiento en varias escenas. Algo que también me fascinó es cómo se maneja la tensión psicológica. Hay un momento donde los personajes están atrapados en un edificio derruido, y Cronin juega con la percepción del peligro. No sabemos si los ruidos vienen de los caníbales, los humanos desesperados, o incluso de la propia mente del protagonista. Esa ambigüedad es brillante, porque te mantiene alerta y te hace sentir la ansiedad de los personajes de manera visceral. Es un horror que no depende de gritos ni sangre, sino de la incertidumbre y el miedo al ataque inminente. En esta parte, también se profundiza en la relación entre el protagonista y el objeto misterioso. No es solo un MacGuffin, parece tener una especie de conciencia simbólica, que influye en las decisiones de quien lo posee. Yo quedé pensando en cómo Cronin mezcla horror físico con elementos casi sobrenaturales sin caer en clichés. Cada vez que el protagonista se acerca al objeto, la tensión aumenta, y no porque haya monstruos alrededor, sino porque él mismo empieza a cuestionar su cordura y moralidad. Además, hay un giro sorprendente. Uno de los aliados del protagonista traiciona al grupo. Y aquí es donde la película me atrapó totalmente, porque Cronin no lo hace de manera obvia. Primero siembra dudas, pequeños detalles, gestos, hasta que finalmente se revela la traición. Eso me hizo saltar del asiento y decir, ¡no lo vi venir! Los momentos así hacen que el espectador sienta que cualquier cosa puede pasar, y eso aumenta el suspenso de manera exponencial. Otra cosa que me gustó de esta sección es cómo Cronin maneja el ritmo. No es una persecución continua ni un ataque tras otro. Mezcla momentos de calma inquietante con picos de acción explosiva. Esa combinación hace que la tensión nunca decaiga, pero tampoco te satures. Me recordó a cómo funciona un buen libro de horror. Cada respiro te prepara para el próximo golpe emocional o físico. El final de esta parte es totalmente impactante. Sin arruinar spoilers innecesarios, digamos que el protagonista se enfrenta a decisiones que definirán su destino y el de todos los que lo acompañan. La manera en que Cronin cierra esta sección te deja al borde del asiento, con un sentimiento de urgencia que no te abandona hasta que empieza la siguiente parte. Yo personalmente tuve que recostarme un segundo y procesar todo lo que había pasado. Es una mezcla de asombro, tensión y anticipación que pocas películas logran transmitir. ¡Hey, gente! Bienvenidos otra vez. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta película no te deja respirar ni un segundo. Pero en esta parte, honestamente, siento que Cronin ya dejó de preocuparse por la comodidad del espectador. Aquí todo se vuelve más oscuro, más confuso y más emocionalmente pesado. La historia arranca justo después del golpe final de la parte anterior. El grupo ya no es realmente un grupo, es más bien un conjunto de personas que desconfían entre sí, pero dependen unas de otras para no morir. Y eso, amigos, es una combinación explosiva. Yo mientras lo veía pensaba, esto no es alianza, esto es una bomba de tiempo caminando. El protagonista sigue avanzando, pero ahora no solo está luchando contra el mundo exterior, sino contra algo más complicado, la desintegración interna del grupo. Y aquí Cronin hace algo muy interesante, porque empieza a enfocar más en las miradas, los silencios, las decisiones pequeñas. Ya no necesitas grandes escenas de acción para sentir tensión, porque ahora cualquier conversación puede terminar mal. Hay una secuencia que me gustó muchísimo,
donde el grupo intenta reorganizarse después de la traición anterior. Nadie confía en nadie, todos hablan poco, y cada frase parece tener doble significado. Yo lo sentí como cuando estás en una habitación con gente que sabes que podría traicionarte en cualquier segundo, pero no tienes otra opción que quedarte ahí. Ese tipo de incomodidad Cronin la maneja perfecto. Y aquí es donde la película se pone más interesante. Empiezan a aparecer pistas más claras sobre el origen del objeto misterioso. Ya no es solo algo que todos buscan por poder o supervivencia, sino que empieza a tener un peso casi ideológico, como si el objeto representara algo más grande, control, fe o incluso reconstrucción del mundo. No está del todo explicado, pero justamente eso es lo que te atrapa. Yo personalmente estaba armando teorías en mi cabeza todo el rato. En paralelo, el protagonista empieza a mostrar algo que antes casi no veíamos: cansancio emocional real. Ya no es el tipo frío e imparable de las primeras partes. Aquí se nota que todo lo que ha vivido lo está rompiendo poco a poco. Y me gustó mucho ese detalle porque lo hace más humano. Hay un momento donde simplemente se queda sentado, sin hablar, mirando el vacío, y honestamente, esa escena dice más que cualquier diálogo. También tenemos momentos donde la joven superviviente toma más protagonismo, y aquí Cronin vuelve a romper expectativas. Ella ya no es solo apoyo, ahora empieza a cuestionar directamente las decisiones del protagonista. No es una relación de líder-seguidor, sino algo mucho más complejo, casi incómodo. Y eso me encantó, porque evita totalmente el cliché de héroe perfecto con acompañante fiel. Aquí todo es más gris. Y claro, no puede faltar la tensión externa, porque mientras el grupo se rompe por dentro, el mundo de afuera sigue siendo igual de brutal. Hay una escena de persecución en un terreno completamente destruido, donde el entorno parece diseñado para matar a cualquiera. No es solo correr y disparar, es sobrevivir a un espacio que literalmente está en tu contra. Cronin lo filma de una forma que te hace sentir que el suelo mismo no es seguro. Lo más fuerte de esta parte es cómo se mezcla todo: paranoia interna, amenazas externas y revelaciones parciales sobre el misterio central. Es como si la película estuviera diciendo: no vas a tener respuestas claras todavía, pero sí vas a empezar a dudar de todo. Y eso funciona brutalmente bien para mantenerte enganchado. Y aquí te soy sincero como espectador. Esta parte me dejó un poco incómodo, pero en el buen sentido. Porque ya no es el típico horror de sustos o criaturas. Es un horror más psicológico, más de no saber en quién confiar, ni siquiera en lo que estás viendo. El final de esta sección es lo que realmente te deja pensando. Sin entrar en spoilers directos, digamos que el grupo toma una decisión que cambia completamente la dirección del viaje. Y no es una victoria, es más bien una decisión desesperada, de esas que tomas cuando ya no tienes opciones buenas. Yo cuando terminó esa escena me quedé como, ok, ahora sí, todo se fue completamente de control. ¡Hey, gente! Bienvenidos otra vez. Si la parte ya nos tenía incómodos con esa paranoia constante y la desconfianza entre personajes, esta parte directamente se siente como si la película dijera: ok, ahora sí, vamos a empezar a romper todo lo que construimos. Y lo digo en serio, porque